Dicen que en México no se lee o que se lee muy poco. Yo no estoy de acuerdo con quienes eso dicen. Sé que hay esa percepción, pero me parece a mí que es totalmente falso. Tan solo hace falta ir a asomarnos a un puesto de revistas o a una librería y vamos a ver toda la oferta que hay, tanto de editoriales mexicanas, o sea, empresas que se dedican a eso, ese es su negocio, producir literatura, nacionales como extranjeras. Entonces, no me digan a mí que no se lee en México. Si no se leyera no habría tanta oferta. Es la ley de la oferta y la demanda. Si hay oferta, pues es porque hay demanda y viceversa. Entonces, ¿quién dice que no se lee en México? Yo creo que tal vez el asunto más bien es que la gente no lee tal vez lo que debería. Una cosa es no leer y otra cosa es no leer lo correcto. Pero aún ahí, ¿qué cosa es lo correcto? Yo podría decir que para mí lo incorrecto sería leer cosas como chismes de artistas, entre comillas, artistas, de famosos, como para qué le sirve a una persona, qué le alimenta, ya sea el alma o qué cosa es lo que le alimenta salvo el morbo. El morbo es lo que le alimenta el saber cuándo se casó o cuando se divorció o cuando pasó esto o aquello a un famoso. Realmente para mí eso sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, hay gente que seguramente disfruta mucho esa lectura. Entonces, ¿qué cosa es lo correcto y qué cosa es incorrecto? Tal vez ahí sea muy personal, muy punto de vista de cada quien, qué cosa es bueno y qué cosa es malo, qué es una literatura que vale la pena y qué cosa no vale la pena. Hay incluso lo religioso, no me digas que no hay gente que lee la Biblia, el Nuevo Testamento, bueno, hasta el Islam ya ha llegado acá a México, hay mucha gente que ya lee su Corán, no es demasiada, pero sí es raro pensar que en México esa religión ya esté presente aquí en México. Yo creo que hasta de religiones orientales hay libros sagrados, o sea, todo lo que tenga que ver con religión también la gente lo lee, consume todo tipo de literatura religiosa y aunque para muchos sea una pérdida de tiempo, pero también es lectura, no me digas que no lee la gente, claro que lee. Ahora está las personas a las que les gusta las historietas también, hay quien puede decir que es una pérdida de tiempo, que las historietas no son cultura y ahí van a salir varios que van a estar en desacuerdo. Claro que sí es cultura, la historieta y el cómic y el manga. Bueno, en lo personal a mí no me gusta mucho referirme ni al cómic ni al manga, pero sí a la historieta y creo que puede ser un buen instrumento para llevar educación a la gente e incluso pues a los niños desde luego, pero pues hay de todo. Hemos visto que sí hay algunas historietas que se hacen con todo lo más feo, con toda la basura de la sociedad, dibujos aparte de mal hechos, pues con una temática verdaderamente asquerosa. Sí la ha habido en México, la hay, yo no puedo negarlo, pero no es todo lo que hay. Ha habido también historietas muy buenas que la élite intelectual aprecia mucho. Entonces, qué cosa es bueno y qué cosa es malo, no podemos totalmente poner etiquetas a algo, decir todas las historietas son buenas, todas las historietas son malas, todos los libros religiosos son buenos o las religiones son malas o están fomentando la ignorancia. No lo podemos decir. Asómate al puesto de revistas y verás que hay también oferta de ciencia. Hay gente que le gusta leer o que gusta de leer ciencia, pero ¿de qué nos sirve leer ciencia si no la aplicamos? Eso es, yo creo que el siguiente paso, que México debe capitalizar todo ese conocimiento. El hecho de tener gente con con un cerebrote ahí que tiene tantos conocimientos, pero ¿y de qué le sirven si no lo está aplicando? México se ha quedado rezagado en cuanto a ciencia. Todo lo que nos llega de tecnología es de otro país.
particularmente es Asia quien ahora está produciendo todos los avances científicos. Sí, yo sé que no solo ellos, pero como que sí hay una prominencia por parte de los países asiáticos que están produciendo mucha ciencia y mucha tecnología. México no tiene por qué no estar en ese grupo de los que producen la tecnología. México debería y no lo está haciendo. ¿Por qué? La verdad es que es un misterio. ¿Por qué México no está produciendo tecnología? Yo sé que cuando se habla de este tema, al momento sale alguien a decir, sí, un mexicano inventó la televisión a color. O sea, espérate, ahí podríamos comentar muchas cosas, pero no nos debemos en todo caso quedar con que un mexicano desarrolló ese avance. No, deberíamos estar en la carrera, esa carrera hacia otros planetas, robots, naves, estaciones espaciales. ¿Por qué México nomás está viendo? ¿Y por qué México se contenta con tener uno que otro estudiante o uno que otro científico que es aceptado por la agencia espacial de no sé dónde, que por tal instituto, que por tal escuela, universidad extranjera, que le están dando el chance de que trabaje con otros científicos? O sea, ¿por qué México tiene que conformarse con poquito? Porque la verdad eso es poquito. Yo creo que México debería al contrario ser de los que están encabezando todo esto, porque México es un país viejo con mucha tradición y con una cantidad enorme de gente, una población muy grande, muy numerosa. Desde luego que no nos comparamos con algunos otros países, ¿verdad? Que sí, esos sí definitivamente son como hormigueros, pero México tiene todo para ser grande en cuanto a tecnología, producción. No solo que compremos, no solo que estemos esperando que nos manden tecnología, sino que nosotros la desarrollemos desde el principio, desde imaginarla y el resultado final, que sea naves, robots, lo que sea. Pero México no tiene por qué quedarse atrás, y yo creo que es lo que va a empezar a suceder. De hecho ya está sucediendo. México empieza a dar señas ya de vida en ese sentido, pero creo que vamos lentos, vamos más bien atrasados, ya deberíamos haber despertado hace un buen ratote. El tema es desde luego la lectura, que si en México no se lee, por eso de ahí nos derivamos a otros temas, pero claro que en México se lee y mucho. Ya te decía que si salimos a la calle vamos a ver desde librerías grandes con enormes ofertas de distintos temas, distintos tipos de literatura, distintas editoriales nacionales e internacionales. En los tianguis, esos mercados populares, vas a ver puestos, algunos muy modestos, muy pobres, pero con enormes cantidades de libros, algunos joyas, y siempre esos puestecitos están rodeados por multitudes de gente ávida de encontrar algo que les guste, que les agrade o que necesiten, y no faltará el que compra nada más para llegar a guardar o acomodar en su librero, pero en general yo afirmo que la gente sí lee. Incluso en algunos temas hay sobreoferta. Bueno, incluso hay revistas y periódicos de fútbol, que yo en lo personal yo no le veo el sentido a leer sobre fútbol. Si la gente a la que le gusta el fútbol ve la televisión, ve los partidos y todavía quiere leer un periódico sobre fútbol, se me hace una cosa absurda. Pero esto nada más para que tomemos en cuenta cuando pensemos que en México no se lee. Pues sí que se lee, de temas tontos si tú quieres, pero de que se lee y mucho. ¿Cuántas ferias de libros y de historietas, de cómics hay? Hay muchísimas, cantidad de ferias y eventos, convenciones, que es sobre esto, sobre literatura que a algunos nos gusta o no nos gusta, pero hay muchísimas ofertas, muchos temas. Entonces, ¿dónde queda eso
de que el mexicano no lee. Hay tiendas de libros viejos, nuevos, raros, en otros idiomas, hay de todo. Si hay demanda, hay oferta, y si hay oferta, hay demanda. Esa vieja ley tan conocida, ¿no? Y ahora está esa posibilidad de que si no tienes tiempo para leer, pues ahora puedes poner ahí en tu dispositivo, un dispositivo móvil o en una computadora si estás en tu casa, donde sea, un celular, una tableta, puedes poner un audiolibro. Ya sé que el audiolibro no es nuevo, es algo que existe desde hace mucho, pero en la actualidad ya incluso ya saltándose los derechos de autor, están compartiendo constantemente. Hay gente que le gusta estar pasando libros en PDF o en audio a sus conocidos, cualquier cantidad de libros, compartiendo tal vez de manera ilegal, pero como sea, compartiendo literatura, libros buenos, libros malos, información buena, mala, que sirve, que no sirve, basura, como sea, pero la gente lee o por lo menos adquiere el conocimiento, hace suyo el contenido de esas obras literarias. Entonces tú sigues pensando que el mexicano no lee, el mexicano promedio, porque hay muchos tipos de personas en México, pero yo creo que para todos esos tipos de personas hay alguna literatura que les va mejor a cada quien. La gente en México lee mucho, al grado de que incluso existen empresas, imprentas que producen libros piratas, o sea, los mismos libros que desde luego está en original a un precio alto, pues estas imprentas los producen a un precio inferior. También su calidad evidentemente pues es muy inferior, pero imagínate, para que sea todavía un negocio el sacar una producción ilegal de libros, pues de qué tamaño es el mercado. El mercado es grandísimo, el mercado de libros, de literatura, es gigantesco. Eso echa por tierra los argumentos de los que dicen que no se lee. Yo sé que incluso en los medios de comunicación a veces se llega a dar cifras donde se dice que un mexicano lee medio libro al año o ese tipo de cosas, pero bueno, o sea, todo lo que acabo de decir creo que demuestra que eso es mentira. Sí habrá uno que otro que tal vez no lea incluso nada al año, pero eso no quiere decir que en promedio sea así. Bueno, yo pienso eso. Para mí es una mentira eso de que el mexicano no lee. Creo que es demostrable que el mexicano promedio disfruta bastante la lectura, buena lectura, mala lectura, literatura basura o literatura excelente, pero el mexicano tiene un lugar muy especial para los libros, al grado de que si tú, que estás oyendo esto, quisieras crear tu propia editorial, vas a tener problemas para ponerle nombre, porque el nombre que tú elijas, seguro que ya existe una editorial con ese nombre. Haz la prueba y verás que es muy probable que lo que se te ocurra ya existe. Puede ser que en otro país o mismo en México, aquí mismo en México, puedes encontrarte con ese problema de que la editorial ya existe con el nombre que tú querías ponerle a tu propia empresa de libros o de revistas. Como sea, yo afirmo, ya he abusado de esa frase, pero México sí lee, el mexicano sí lee y mucho. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México.